hablaremos de las fuentes ópticas. Recordemos que la fibra óptica es un medio de transmisión de la luz, la cual es utilizada como portadora de un sistema de comunicaciones. Para ello es necesario el uso de un transductor que convierta las señales eléctricas provenientes del transmisor en señales ópticas y luego otro que vuelva a transformarla en señales eléctricas para ser entregadas al receptor. Estos transductores son las fuentes ópticas y los fotodetectores. Las fuentes ópticas son dispositivos encargados de convertir los pulsos de tensión y de corriente en pulsos ópticos para ser transmitidos a través de la fibra. Dadas las características de la fibra, las fuentes ópticas deben trabajar en las mismas ventanas de menor atenuación de la fibra, ser de espectro angosto para minimizar los efectos de la dispersión y generar la potencia suficiente para vencer las pérdidas del trayecto y llegar al receptor con el nivel adecuado. En telecomunicaciones existen dos tipos de fuentes ópticas que cumplen con estas características: el diodo emisor de luz o LED por sus siglas en inglés y el diodo láser. Bajo polarización directa, el transporte de carga de un diodo semiconductor se produce por los electrones libres, cargas negativas en la banda de conducción, y los huecos, cargas positivas en la banda de valencia. La corriente pasa a través de la unión PN por medio de electrones y huecos para combinarse juntos en la unión a través de un proceso de recombinación. En esta zona, los electrones pueden caer en los huecos, los cuales tienen estado de energía más bajo, liberando así energía dispersa en forma de fotones. Este es el principio de funcionamiento de un diodo emisor de luz o LED. De acuerdo a su estructura, existen dos tipos de diodos emisores de luz: el LED de superficie y el LED de emisión de borde. El primero emite luz a través de la superficie de la zona activa. En el LED de borde, la luz se emite en el plano de la unión, con lo que la absorción es muy pequeña. Proporciona menos potencia al exterior que el LED de superficie, pero debido a una mayor directividad de su patrón de radiación, permite un mejor acoplamiento a fibras multimodo de apertura numérica baja. Estas prestaciones hacen a los LED de emisión de borde muy superiores en alcance y ancho de banda con respecto a los LED de superficie. Los diodos emisores de luz se caracterizan por tener un espectro bastante amplio y una baja potencia, lo que limita su uso a cortas distancias y a bajas tasas de transmisión. Trabajan con fibras multimodo y pueden operar en las ventanas de 830 y 1310 nanómetros. Su costo es el más bajo comparado con los otros tipos de fuentes. El diodo láser Fabry-Perot funciona bajo el principio de emisión estimulada. Posee la estructura de una cavidad resonante, la cual consiste en colocar dos espejos a ambos extremos del emisor, uno de ellos semitransparente. La radiación oscila entre uno y otro, logrando así que los fotones pasen a través de la zona activa numerosas veces, produciéndose un efecto de retroalimentación hasta que el haz de luz adquiere suficiente intensidad para salir al exterior. El proceso de generación de luz es similar al del LED. Las diferencias radican en el volumen de generación, el cual es más pequeño en los diodos láser, y en una alta concentración de portadores inyectados. De esta manera, se consigue una ganancia óptica alta y un espectro muy estrecho que da lugar a una luz coherente. A partir de una cierta densidad de corriente en la zona activa, la ganancia óptica excede a las pérdidas y la emisión pasa de espontánea a estimulada. El valor de corriente a la que se produce el cambio se denomina corriente umbral. Por encima de la corriente umbral, el espectro del láser es aproximadamente de unos 2 nanómetros. Por debajo de la corriente umbral, las características espectrales del láser son similares a las del LED.
Uno de los problemas básicos de los diodos láser es el aumento del umbral de corriente con la temperatura. A medida que la corriente fluye por el diodo, la temperatura aumenta, con lo que aumenta también el umbral de la corriente. Los cambios en la temperatura provocan cambios en la longitud de onda emitida por el láser, lo que hace que el mecanismo de control de corriente y temperatura sea más complicado. En la figura se muestra la respuesta de la intensidad de la luz de salida contra la corriente de polarización de entrada de un diodo láser. El uno lógico de la señal óptica de salida está por encima de la corriente umbral, mientras que para el cero lógico el láser se polariza ligeramente por debajo del valor de la corriente umbral. Las oscilaciones ocurren en la cavidad del láser Fabry-Perot en un pequeño rango de frecuencia. Por lo tanto, el dispositivo no es una fuente perfectamente monocromática, sino que emite una serie de longitudes de onda a través de una banda espectral estrecha, que reciben el nombre de modos longitudinales o axiales, y su número depende de la distancia entre los espejos y el índice de refracción del medio. La potencia óptica emitida por un láser Fabry-Perot es superior a la de un LED. Está en el orden de unos pocos milivatios. Son un poco más costosos, pero muy útiles en enlaces de corta y mediana distancia, donde la tasa de transmisión no supere a los 2.5 gigabits por segundo. Pueden operar con fibras multimodo y monomodo en la ventana de 1310 nanómetros. El LED ha sido reemplazado en gran medida por el láser de emisión de superficie de cavidad vertical, mejor conocido como VCSEL, que ofrece una velocidad, potencia y propiedades espectrales mejoradas a un costo similar y se acopla muy bien a la fibra monomodo. El VCSEL consiste en una cavidad activa Fabry-Perot que se intercala entre dos espejos formados por reflectores de Bragg distribuidos, generando así una señal más coherente, de menor ancho espectral y mayor potencia. Son relativamente económicos y pueden operar en enlaces de corta y mediana distancia a tasas de transmisión del orden de los 10 gigabits por segundo. Otro dispositivo emisor es el láser de retroalimentación distribuida, un tipo de diodo láser de fibra óptica donde la región activa del dispositivo se estructura periódicamente como una rejilla de difracción de Bragg, lo cual determina la longitud de onda de emisión en modo longitudinal a la longitud de onda de resonancia de Bragg, mientras que los otros modos que exhiben mayores pérdidas se suprimen de la oscilación. Su potencia óptica puede alcanzar los 50 milivatios, con un ancho espectral muy estrecho y un radio de supresión de modo lateral que supera los 30 decibeles, lo que lo hace ideal para enlaces WDM de largas distancias y con altas tasas de transmisión. Operan con fibras monomodo en la ventana de menor atenuación alrededor de los 1550 nanómetros. Son difíciles de fabricar y su costo es muy superior al resto de los diodos láser. Como vemos, en telecomunicaciones existen distintos tipos de fuentes ópticas. La selección de alguna de ellas dependerá de las características del enlace y la mejor relación costo-beneficio para un proyecto en particular.